Hola, mi nombre es Emily Luna Alejandra Islas, el equipo número 3. El tema que a mí me tocó se llama Guerra Cristera. ¿Qué fue la Guerra Cristera? ¿Cuándo y por qué inició? ¿Y cómo se acabó la Guerra Cristera? También llamada Guerra de los Cristeros o Cristeras. Fue un conflicto armado de México que se prolongó durante 3 años. La Constitución Mexicana de 1917 establecía una política que negaba la personalidad jurídica. Pasamos con las preguntas. ¿Quiénes se convirtieron en la base de la economía de México después de la Revolución? Inciso A, la agricultura y la industria. Inciso B, la iglesia y religión. Inciso C, el petróleo industrial. Pasamos con la siguiente pregunta. De acuerdo con la línea del tiempo, ¿cuántas décadas abarca la línea del tiempo? Inciso A, 3 décadas. Inciso B, 6 décadas. Inciso C, 9 décadas. La respuesta correcta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién fue el primer presidente en ocupar un cargo por sexenio? Inciso A, Plutarco Elías Calles. Inciso B, Álvaro Obregón. Inciso C, Lázaro Cárdenas. Pasamos con la siguiente pregunta. Nombrar alguno de los estados más poblados del país. Inciso A, Estado de México y Puebla. Inciso B, Chihuahua y Sonora. Inciso C, Zacatecas y Michoacán. Y hasta aquí mi pregunta. Mi nombre es Andrea Díaz Aguilar. Les hablaré de los caudillos al presidencialismo. Con la Constitución de 1917 se dieron diversos cambios para mejorar los problemas de México. Algunos ciudadanos veían una amenaza a sus intereses. El presidente Venustiano Carranza puso en funcionamiento el nuevo gobierno. Combatió a opositores como Emiliano Zapata, a legisladores y gobernadores inconformes con las disposiciones del gobierno. Adolfo Huerta ocupó el lugar de Venustiano Carranza. Al huir de la capital debido a un levantamiento armado que desconoció su gobierno. Durante los 6 meses de su mandato, Huerta trató de pacificar muchos de los problemas que se crearon en el mandato de Carranza. Al general Álvaro Obregón continuó como presidente de México de 1920 a 1924. En su mandato, llevó a cabo el reparto agrario y protegió
la propiedad privada y ganando el apoyo de obreros y campesinos. Arregló la relación conflictiva con Estados Unidos. Fundó importantes instituciones como la SEP en 1921. Con esto intentó reelegirse, pero fue asesinado antes de tomar posición. Esto provocó una crisis política. Tomó el cargo Plutarco Elías Calles de 1924 a 1928. Puso reformas necesarias para que México consiguiera un mejor desarrollo económico y social, creando así el Banco de México en 1925. Negoció con otros gobiernos la explotación de recursos naturales para un mejor beneficios. En los 2 últimos años de su mandato tuvo muchos problemas políticos debido al asesinato de Álvaro Obregón y la llamada Guerra Cristera. Cuando terminó su mandato entre 1928 y 1934, continuó influyendo en el gobierno, ya que manejaba a su antojo a sus sucesores. A este periodo se le conoce como el Maximato, porque aunque ya no era presidente, decidía sobre muchos asuntos y porque esto se le conocía como el jefe máximo. La Revolución Cristera. En la Constitución de 1916 se limitó a la influencia de la Iglesia y sus miembros en los asuntos políticos. En 1926 expidió una ley que prohibía el culto oficial a sacerdotes extranjeros, limitó el número de sacerdotes y clausuraba escuelas católicas. El conflicto se convirtió en una rebelión armada que se extendió por varios estados del país: Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes. A mediados de 1929, un acuerdo puso fin a este sangriento enfrentamiento. La Iglesia acordó en no participar en la vida política y reconoció la autoridad del gobierno federal. La creación del PNR y el surgimiento de nuevos partidos. Sufragio efectivo, no reelección, fue un principio definido por la Revolución. Este hecho permitió, después de 1919, que aumentara el número de partidos políticos para fortalecer al gobierno y terminar las rebeliones armadas. Elías Calles propuso
crear un partido político y en 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario. En 1938 se reformó y se conformó por 4 sectores. Se cambió el nombre Partido de la Revolución Mexicana, PRN. En 1946 tuvo otra transformación, quedando como Partido Revolucionario Institucional, PRI. Desde 1929, el Partido Nacional Revolucionario, PNR, se convirtió en el partido oficial. ¿A qué se le llama el maximato? Porque, aunque ya no era presidente, Plutarco Elías Calles decidía sobre muchos asuntos, manejaba a su antojo a sus sucesores y por ello se le conocía como el jefe máximo. Parte del bloque 4 nos habla del impulso de la economía, los yacimientos del petróleo y quién y cuándo anunció la expropiación petrolera. Durante este periodo, la meta principal de los gobiernos de México fue resolver los problemas de su crecimiento económico, heredados del pasado. En el campo, la mayoría de sus habitantes vivían con grandes desigualdades, carecían de empleo y sus tierras eran improductivas o les habían sido arrebatadas. En las ciudades prevalecía el desempleo y los derechos de los trabajadores no eran respetados. La gran mayoría de los inversionistas nacionales y extranjeros que explotaban los recursos naturales con privilegios que permitían su enriquecimiento. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940, la reforma agraria se convirtió en el principal instrumento de transformación social y económica del país. En la región de La Laguna, Coahuila y Durango, el Valle de Mexicali, Baja California, Michoacán, Morelos, Veracruz, Yucatán, Chiapas y otros estados, se formaron ejidos que tuvieron éxito. A su vez, algunas industrias como la petrolera generaron importantes recursos. La demanda de materias primas y las mercancías que provocó la Segunda Guerra Mundial favoreció la creación de industrias y un crecimiento económico sostenido hasta 1970, que fue calificado como el milagro mexicano, porque comparado con otros países de América Latina, México había logrado mantener su crecimiento y una estabilidad política inusual en el continente. A principios de 1978 se anunció el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros en el Golfo de México, por lo que el gobierno solicitó nuevos préstamos al extranjero para elevar la producción de petróleos mexicanos, Pemex. El incremento de la explotación petrolera fue notable, lo que se vio favorecido por el aumento a nivel internacional del precio del petróleo. Sin embargo, los cálculos no fueron atinados, y en 1981 los precios del petróleo empezaron a disminuir a nivel mundial. La crisis trajo como consecuencia el empobrecimiento de la mayoría de la población, el aumento del desempleo y el incremento de precios. Antes de ser expropiada el 18 de marzo de 1938, la industria del petróleo que operaba en México era propiedad de empresarios ingleses y estadounidenses. En mayo de 1937, los trabajadores de esa industria se declararon en huelga en demanda de mejores salarios y condiciones laborales. El presidente Lázaro Cárdenas anunció el 18 de marzo de 1938 la expropiación petrolera para sujetar a la autoridad del gobierno sus bienes y administración. Así se fundó Pemex. Y una de las preguntas es, ¿cuál fue la importancia del hallazgo de pozos petroleros después de la revolución para que la economía de México empezara a mejorar? Fue que la decisión estaba respaldada por amplios sectores de la sociedad y ofrecían su apoyo para pagar a las compañías la indemnización que establecía la ley. Superaron los problemas iniciales de reorganización y administración de la nueva empresa pública, Pemex. Así se convirtió en la principal industria mexicana,
porque la economía nacional se sostiene sobre todo de sus ingresos. México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, México se declaró neutral, pero en 1942, luego de que dos buques petroleros mexicanos fueron atacados por submarinos alemanes, el presidente Manuel Ávila Camacho, 1940-1946, decidió apoyar a los países aislados y declaró la guerra a los países del eje. El crecimiento de la industria y los problemas del campo. La industrialización favoreció el desarrollo del sector agrícola destinados a la comercialización y la exportación de productos del campo, tales como verduras, frutas, sorgo y forrajes. Los ingresos que se obtenían de la venta de estos productos en el extranjero proporcionaron importantes recursos para el desarrollo industrial. Así, por ejemplo, en la década de 1440, Rubén Jaramillo organizó al campesinado de Morelos para reclamar la continuidad de los impuestos y el respeto a los elegidos existentes. No obstante, cada vez fueron más los campesinos sin tierra y sin empleo. Muchos de ellos emigraban solo o con sus familias a las grandes ciudades o a Estados Unidos en busca de empleo y mejores condiciones de vida. Las demandas de obreros, campesinos y clase media. Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970, el 2 de octubre de 1968 se reprimió violentamente un enorme motín estudiantil reunido en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México, en el que se protestaba por los abusos de autoridad cometidos en contra de los estudiantes. ¿Cómo se dio la expropiación petrolera y por qué es tan importante que la haya realizado Lázaro Cárdenas? Hacia el 18 de marzo de 1938, cuando el presidente de México, general Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la expropiación petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaba 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria para convertirse en propiedad de los mexicanos. Hola compañeros y maestros, me tocó el tema de la exposición social. Años más tarde, el 10 de junio de 1971, se realizó en la Ciudad de México una marcha magisterial y estudiantil para demandar la democratización de la enseñanza y libertad de presos políticos en 1968. A pesar de los problemas y constantes que vivió nuestro país durante este periodo, fueron notables algunos avances que permanecieron hasta hoy. Los recursos que se produjo el crecimiento económico entre 1940 y 1970 fueron investigados. Así, la población urbana comenzó a crecer más que la población rural. Probablemente tu familia emigró de medio rural a uno urbano. México es un país caracterizado por su diversidad cultural, lo cual se refleja en cada uno de sus pueblos, vecindarios, ciudades, etnias, regiones. En la década de los años 70, el gobierno decidió tomar medidas en la política democrática para controlar el aumento de la población. Así se creó en 1974 el Consejo Nacional de la Población. Se alega que hay
se alega que hay hacer justicia en la mujer, dándole los derechos políticos que no ha tenido. ¿Cómo participó México en la Segunda Guerra Mundial? Años más tarde, el 2 de junio, se realizó en la Ciudad de México una marcha magisterial. ¿Qué inversión y tratos tuvo México con la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial? A pesar de los problemas y contrastes que vivieron nuestro país. Buenos días, mi tema es la educación nacional. La falta de educación es la mayor parte del país al comenzar el siglo XX. La importancia de este problema ya había sido considerada en la Constitución de 1917 y en 1921 se creó la SEP para llevar la educación básica a todos los habitantes. En 1936 comenzó en España una guerra civil encabezada por el general Francisco Franco, apoyado por Alemania y Italia. A su misma vez, el presidente Lázaro Cárdenas apoyó dicha causa, al movimiento estudiantil. 1968, ejerciendo el derecho constitucional de expresión, se inició una serie de protestas en contra de las autoridades de la Ciudad de México, las cuales les reprimieron y a su vez mandaron a la cárcel a algunos de sus participantes. Mis preguntas. La primera, ¿qué problemas en cuanto a los servicios de salud, igualdad y salarios manifestaron los obreros y campesinos? Ellos manifestaron porque no les gustó su sueldo ni su servicio de salud. Mi segunda pregunta, ¿cómo surge el sistema educativo nacional, que fue la Marcha del Silencio, y cómo surgió el movimiento estudiantil en 1968? Se organizó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México, y mandaron a las autoridades a la cárcel. La desaparición del cuerpo de granadero, la destitución del jefe y subjefe de la Policía Metropolitana y del jefe de batallón de granaderos.